Auspicia este programa CAFI, Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Barrio Parque Gasparri, un lugar con futuro. En San Patricio del Chañar, una inversión inteligente. Es un producto de Loteo San Patricio del Chañar. ASPA, Desarrollos Patagonia. El debate en impacto económico hoy con un tema que está generando preocupación en una parte de la comunidad como es el del fracking y con el objetivo de reflejar distintas opiniones sobre los temas de interés, convocamos al ingeniero Juan Moreira, que es consultor y capacitador en temas de petróleo y gas, un profesional de gran trayectoria en la industria, integrante de la Sociedad de Ingenieros en Petróleo, ha participado, ha trabajado en algunas de las más importantes empresas del sector, y también convocamos a Raúl Dobrusín, que es diputado provincial por Neuquén por Unidad Popular. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien. Primer punto, como para introducir a nuestros televidentes, y te pediría a vos, Juan, que estás en lo que es el tema petrolero, una breve explicación de lo que son los hidrocarburos en reservorios no convencionales. Algo breve y simple para ubicarnos. Bueno, ya alguna vez en un anterior programa hicimos una explicación técnica un poquito más amplia. No creo que la audiencia por ahí no es la misma, pero no creo que se acuerden. Pero de todas maneras vamos a tratar de definirlo de la manera más simple. Los reservorios no convencionales son aquellos que tienen una distribución de fluidos atípica, digamos, no respetan las diferentes gravedades específicas de cada uno de los fluidos, digamos. Esa es una gran diferencia. Y eso se da por una simple razón. El tener, son rocas generadoras que están sirviendo de reservorio a la vez. O sea, no ha habido alguna migración alguna vez, pero gran parte quedó en la roca. Y estas rocas quedó justamente en una parte del reservorio de muy baja permeabilidad. Esa muy baja permeabilidad hace de que se desarrollen, para moverse esos fluidos, tengan que vencer presiones capilares, que es una presión que actúa en contra del movimiento, la separación de los fluidos, la migración, muy elevadas, que no las pueden superar. E incluso la mayoría de las rocas de este tipo están aliadas a una presión anormalmente alta. Es de sola existencia de esa presión anormalmente alta nos está hablando de que hay en la mayoría de estas rocas hay una no buena difusividad hidráulica, sino la presión hubiera sido igual que la que le corresponde por la profundidad, por la columna de agua de la profundidad del pozo, digamos. Y esas rocas son las que se tiene que fracturar para extraer el petróleo y gas que está ahí contenido. Exactamente, sí. Lamentablemente para nosotros el fracking es la única tecnología disponible en estos momentos, por lo menos en estos momentos y por un tiempo, para poder extraer ese petróleo. Es decir, eso no quiero cerrar porque como buen ingeniero que soy open mind a que en el futuro muchos colegas quizás desarrollen alguna otra tecnología diferente. Claro. Pero hoy es el fracking. Hoy es el fracking y depende de eso. Entonces me parece que tratar este tema con la mejor de las objetividades es importante, porque tratarlo mal puede dejarnos sin poder extraer los recursos directamente. Y tratarlo demasiado light puede hacer de que quienes tengan que controlar el proceso y las praxis de todos estos proyectos hagan de que por ahí un proyecto que puede ser exitoso no sea exitoso. Bien. Vamos a plantear las principales dudas que se plantean en torno al fracking. Por ejemplo, se sostiene que el fracking contamina los acuíferos. Raúl, tu opinión. Sí,
básicamente no es que es instantáneo, inmediato. Hay una historia de cantidad de metros donde se hacen las explosiones y que dicen que como se hacen a más de 2.500 metros de profundidad, la capacidad de esto de subir es imposible, con lo cual los acuíferos que están entre alrededor de 300 metros de profundidad no sufrirían ningún tipo de contaminación. A esto hay mil explicaciones distintas, fundamentalmente si hablamos en años geológicos, ¿no? Si hablamos en años nuestros, por ahí que en 10 años surja, como ha surgido, y bien explicaba el ingeniero que ha surgido, cómo es el petróleo, cómo apareció a niveles mucho más altos, es porque en algún momento, por algún cambio de presiones, por alguna fisura dentro de la Tierra, pudo salir una parte para afuera y como bien decía, la piedra dejó otra ahí adentro, claro, suya, pero la posibilidad existe, o sea, a nadie puede decir no contamina. Esto es lo que quiero decir. Se supone que en un tiempo humano nuestro... ¿hay riesgo, decís vos? Sí, yo digo, tanto él como yo tenemos más o menos las mismas edades, con lo cual por ahí no llegamos. Yo soy mucho más joven. Puede ser, pero no llegamos. Pero la realidad es que puede llegar a contaminar. Tanto es así que una cosa extraña sucedió, por ejemplo, en la legislatura, que la gente que estaba de acuerdo, que fue en este tema el convenio YPF, sí, vamos a llamarlo bien porque la provincia se enoja, provincia YPF, digamos que, porque el de Chevron no sabemos nada cuál es el convenio, pero en el convenio YPF y la provincia, Zapala declara que como tiene el acuífero, y ese acuífero está en el medio de nada, no tienen agua cerca ni nada por el estilo, es vital para ellos ese acuífero, sí, ahí no se hace no convencional, por una resolución del intendente que sí aprueba que el no convencional se haga en otros lugares. O sea, acá me parece bárbaro para otros. Y para terminar de este punto y también para dejarlo hablar, el gobernador ha dicho, estamos buscando lugares que sean desérticos, que no tengan comunidades de pueblos originarios como dueños, o sea que obviamente si no fuera tantas previsiones y si no contaminara, esto no se haría, no haría falta, claro, todo esto. Juan, ¿el fracking puede contaminar los acuíferos? Yo decididamente en esto voy a disentir con Raúl, porque hace más de 30 años que vengo haciendo y evaluando fracturas hidráulicas y lamentablemente, mejor dicho, por un lado mejor, nunca he visto un grado de contaminación de ese tipo. Es más, si estuviéramos hablando de yacimientos convencionales que están superficialmente más arriba, uno podrá llegar a pensar en eso. Pero justamente todo el desarrollo de estos últimos años ha estado en yacimientos que están por encima y ese tipo de problemas no ha habido. Yo no descarto de que en algún momento, por problemas de malas praxis o de malas supervisiones en algún procedimiento de construcción de un pozo o de reparación de un pozo, que no se tuvieran en cuenta y no hubiera los controles suficientes como para ver que se cumplan los procedimientos de seguridad y de aislación que son necesarios, pudiera existir alguna filtración, pero a través del pozo. Pero para eso hay que pasar una gran cantidad de controles y eso no lo veo posible, o sea que yo decididamente digo que no hay una posibilidad de que los fluidos puedan subir a través de la misma formación, ni en millones de años, no sé cuánto puede llegar a... Porque, ¿qué distancia hay en promedio entre un acuífero los acuíferos están, hay más o menos 2 kilómetros de distancia vertical, entonces hay que tener cuidado con esas cosas cuando se las dice así muy ligeramente y no se sabe ni siquiera cómo son los procesos de fracturamiento, porque lamentablemente la gente que no conoce se asusta y bueno, entonces mi misión como técnico es venir a poner mi opinión para que la gente evalúe, no para que la gente acepte mi opinión, sino que la gente evalúe quiénes estamos hablando. Yo
mi palabra lo pone el aval de haber trabajado 30 años en la industria en ese tipo de proyectos. Entonces yo decididamente digo que no. Si hay una posibilidad de contaminación es vía pozo y por alguna falencia en el proceso conductivo del pozo. Y esas malas praxis pueden existir, han existido durante la industria, cuando la industria trabajó en los yacimientos convencionales, y pueden llegar a seguir existiendo. Por eso es que debemos trabajar objetivamente para que todos estos proyectos estén controlados y supervisados como corresponde por los organismos y por las mismas empresas, ¿no es cierto? Y el Estado como tutelador, digamos. Juan, si me permitís, sí. Yo te traje, obviamente, como todos traemos ayuda a memoria, y yo no soy ingeniero específico como es Juan, pero sí. El estado de Pensilvania en Estados Unidos, donde se han comprobado, ¿no?, impactos en las formaciones de agua dulce. La formación de roca generadora llamada Marcellus se encuentra a más de 2.500 metros de profundidad. O sea que hay un impacto arriba en el agua, ¿sí?, produciendo a 2.500 metros de profundidad. La profundidad, dice, solo modifica el tiempo en que el impacto llegará a las formaciones de agua dulce o a la propia superficie, ya sea de los fluidos de la fractura o de los propios hidrocarburos, porque puede ser que sea el resto que queda abajo cuando hacen la presión, el resto de la combinación de agua con químicos sea lo que pueda hacer contaminar, no solo esto. Esto puede ocurrir cuando se está explotando el pozo o cuando éste se haya abandonado, es un poco lo que hablábamos antes. Tal vez varios años después de que los responsables del mismo hayan abandonado el área de extracción. O sea, es un poco esto. Las razones pueden ser, parte son estas que decía Juan, de cómo se cementó, cómo se hizo el pozo, todo lo demás. Lo que pasa que para explotar el no convencional con este fracking hace falta mucho más de fractura, mucho más de cuidado. La segmentación tiene que ser importantísima y bien, y la realidad que así como está muy profundo, los controles son difíciles tan profundo también. Una vez que lo metieron, ya es muy difícil a 2.500 metros cambiar una cementación de un pozo, por ejemplo. Juan. Yo, al respecto a lo que vos citás, uno busca en internet y puede encontrar tremenda cantidad de ejemplos. Hay que solamente buscar la validez y quiénes emiten esos organismos, pero hasta ahora los institutos serios, los organismos serios de Estados Unidos, en ningún momento han encontrado, ni hay prueba, ni hay juicio alguno. Tengo una diferencia. Ningún juicio alguno que hayan demostrado que el gas o la contaminación de gas en las arenas, en los reservorios superficiales de agua en estas zonas hayan sido de gas metano que es termógeno, digamos, ¿no? Es decir, hay dos tipos de gas. En formaciones muy superficiales se puede llegar a producir un gas que es producido por bacterias, que es el llamado biógeno, digamos, ¿no? O sea, un gas que se genera, metano, y hay otro que es el termógeno, que es generado por presión, por profundidad y en los reservorios de petróleo. Bueno, lo que se ha constatado hasta ahora es que todo ese gas que se ha encontrado en esas formaciones es gas generado por bacterias metaníferas, que como ustedes saben, es una de las formas en que generar metano, digamos, ¿no? A través de una actividad bacteriana. Yo la verdad que lo único, me olvidé de decir quién lo hizo. El informe es del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Supongo que tiene validez. Yo te voy a dejar después un artículo que tengo para que vos veas cómo se desmienten todo ese tipo de documentación, en, ¿no?, el Atlas de las grandes obras de gas Apalaches. Ahí está. Digo, me parece, bueno, yo no, pero de todas maneras, hay diferentes visiones, digamos, esto es lo que estamos viendo. De todas maneras, parece que en Estados Unidos, son información diferente. En Estados Unidos se hacen 25.000 pozos por año, llevan más de 100.000 y más de 2 millones de fracturamientos. Realmente hoy en día no hay ningún caso comprobado. Lo que se pueda haber encontrado, y eso no quiere decir que no pueda existir, a lo mejor es un problema de praxis que tiene que ver con la construcción a veces de los pozos. Entonces, muchas veces, no por eso uno debe tratar de frenar una industria que de alguna manera puede traer un beneficio
para el país. Lo que debemos hacer es tratar de ser extremos en nuestras legislaciones, en nuestros para que realmente eso se cumpla y no tengamos la problemática que pueda haber si existió en algún caso. Sí. A mí no me consta, pero de todas maneras... Yo no podría decir que... es de 1993 este informe. Bueno, yo también tengo informe... No, confirmando lo que vos decías en cuanto a los años que hace. Hay lugares de Estados Unidos que están en moratoria. Están esperando que se vean todos los hay una cosa que quiero que sepas. Sí. Hay una cosa que sepan todos. Que quiero que sepas vos y por supuesto la audiencia. No, hay un método de detección de hidrocarburos, o por lo menos que pueda haber alguna acumulación de hidrocarburos, que es por bacterias. Y no son bacterias metaníferas, sino son bacterias butaníferas. Se hace con geoquímica, digamos, ¿no? Es decir, se recorre la zona tomando muestras a unos 80 centímetros de profundidad, sobre todo unas líneas tipo línea sísmica, y después esas muestras son puestas a cultivar para ver si desarrollan materias butaníferas. Y generalmente detectan en la zona de donde hay yacimientos, de que hay migraciones, pero existen desde hace millones de años, desde que la superficie está tal como tal, digamos. Entonces, eso se usa para... Puede suceder, se puede suceder, sí. Pero no contaminado porque la actividad, el medio ambiente se ha desarrollado. Te voy a comentar otra cosa más que me ha tocado conocer en mi vida profesional, y que es, si bien no son los reservorios estos que tenemos, sino que en Canadá, en la zona de Alberta, al norte, en la zona cerca del Círculo Polar Ártico, zona petrolera de Canadá, zona donde están los esquistos bituminosos a flor de tierra, ahí tú te encuentras con un montón de yacimientos que están a nivel superficial, digamos, ¿no? Y están los bosques de abedules crecidos, y hay un ecosistema donde uno pasa y mira en el agua del pantano el aceite que está contaminado, porque está sobre el reservorio, digamos. ¿Qué hizo Canadá? Canadá necesita esos recursos, tal como nosotros necesitamos ahora. Ellos diseñaron una forma de trabajar. Hay distintos proyectos, unos que están más profundos, otros que están a cielo abierto y otros que se sacan tipo laboreo minero. Pero yo pude visitar aquellas zonas donde se había sacado, lamentablemente se destruye el bosque, se saca el esquisto, se separa el bitumen de la arena se la lava, se la vuelve a colocar en aquellos lugares donde ya se ha extraído y se vuelve a sembrar otra vez la flora, y pude verlo con mis propios ojos, es decir, donde se estaba el bosque como era, la zona donde se estaba sacando todo el reservorio en palas y a través de vagonetas en ferrocarriles a la planta, y pude ver el nuevo bosque creciendo ya sin la contaminación del hidrocarburo. Un proceso completo que considera el ecoambiente, considera la economía del país y da de trabajo a mucha gente. Entonces eso para mí es lo más peligroso que yo he visto a nivel de contaminación y de manejo de ecosistemas como los que estamos hablando. Entonces, en función de eso, me da más confianza de pensar que si hacemos las cosas como corresponden, nada más, y con las normas que realmente marcan la industria petrolera para este tipo de proyectos, tranquilamente podemos desarrollar y sacar nuestros recursos, incluso optimizarlos. Como decían recién, si tenemos zonas habitadas, bueno, iremos a los yacimientos donde, ¿no es cierto?, cosas, pero no porque realmente eso pueda llegar a generar. Genera a veces más, quizás molestia la logística de superficie, el movimiento, el que a veces no hay a lo mejor la cantidad de rutas como para sacar todo ese malestar que produce o que puede llegar a producir un uso intensivo, ¿no? La pregunta es si puede contaminar. Bien. Les propongo un paréntesis y seguimos. Sí. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas, Comahue Trucks, concesionario oficial Volkswagen, camiones y buses, Perticone 2119, Neuquén. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.